Bueno, se anunció hace algunos días, la semana anterior, una herramienta muy importante, sobre todo para los hogares más necesitados, ¿no? El complemento del salario familiar. Y queremos charlar con la titular de ANSES, Fernanda Raberta, justamente los detalles que tienen que ver con el alcance de esta medida y algunas cuestiones que por ahí hemos tocado por arriba y ella nos va a ayudar a saber porque hay muchas dudas. Fernanda, buen día, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, ¿cuál es el objetivo en principio de este anuncio que fue de los más importantes de la semana anterior? Bueno, como vos bien decías, es poner una herramienta a través de una medida del presidente de la Nación, de nuestro gobierno, para acompañar a las familias trabajadoras de la Argentina. Aquellas familias cuyos ingresos familiares, familias que trabajan en relación de dependencia, familias asalariadas, que tienen un ingreso familiar hasta 115.000 pesos, poder ver duplicado a partir del mes de octubre su salario familiar. Esto, como vos decías, tiene que ver con acompañar ese esfuerzo diario que hacen las familias trabajadoras argentinas, ese esfuerzo cotidiano, bueno, con un esfuerzo del Estado, del gobierno, para poder justamente que puedan desarrollarse. Todos sabemos que las asignaciones familiares tienen que ver con ese salario que ingresa para justamente de carácter alimentario poder ver crecer a los hijos y a las hijas de las trabajadoras, de los trabajadores. Así que es una medida muy importante que tiene que ver con un esfuerzo del Estado Nacional, del gobierno, para acompañar el esfuerzo de los trabajadores en relación de dependencia, los trabajadores registrados de la Argentina. Bueno, recién estábamos hablando de la inflación, un poco de la primera semana de octubre, lo que se viene dando de meses anteriores, con un promedio del 3%. Me imagino que es un dato que han tenido en cuenta al momento de plantear esta posibilidad, ¿no? Cómo ese número, ese 3%, va limando un poco la capacidad o el poder adquisitivo de esas familias, ¿no? Sí, la verdad que nosotros partimos de un poquito más adelante porque las asignaciones familiares durante el gobierno anterior perdieron 20 puntos de poder adquisitivo, como vos planteás, de capacidad de compra. Entonces lo que estamos haciendo es recuperando tiempo perdido, este tiempo en donde las asignaciones familiares alcanzaron para menos, bueno, poder tener ahora este incremento de la duplicación del monto. Estamos hablando de una familia tramo 1 que tiene ingresos familiares hasta 78.000 pesos, estamos hablando de 10.126 pesos por hijo. El promedio de hijos son 2, estamos hablando más de 20.000 pesos en concepto de salario familiar para una familia de trabajadores registrados de la Argentina. Quienes tienen 115.000 pesos es un poquito más de 6.000 pesos. Esto tiene que ver con esto que vos planteás, acompañar la capacidad de compra de los trabajadores, pero no nos remontamos solamente a este último tiempo, sino partiendo de la base, cuando asumimos nuestro gobierno, las asignaciones familiares habían perdido en los últimos 2 años, a través de la fórmula de movilidad implantada en el gobierno anterior, habían perdido 20 puntos, 19.6 en su capacidad de compra. Claro, Fernanda, hablando de los salarios, de la inflación, se está trabajando con otros ministerios con respecto a este tema y por el otro lado, uno de los beneficios justamente de esta implementación es que va directamente al bolsillo de los trabajadores, se deposita directamente en su cuenta. Exactamente, por este mes, octubre, va a ser con una partida complementaria porque los trabajadores de la Argentina ya están en cronograma de pagos cobrando su asignación familiar, su salario familiar. Por lo tanto, antes de fin de mes, obviamente lo vamos a anunciar también el día que corresponda. Estamos con la tarea administrativa de justamente que impacte en esa cuenta bancaria, en ese CBU donde cobran los salarios familiares, que los trabajadores puedan recibir este complemento de la duplicación del monto del salario familiar. A partir de noviembre, seguramente lo instrumentaremos de tal manera que podamos tener el dinero ya directamente impactado en el mismo día, terminación de documento número 0, a partir del día 6 o 7, depende del mes, directamente impactado en el cronograma de pagos de las asignaciones familiares. Por lo pronto, en octubre, antes de fin de mes, con una asignación presupuestaria complementaria, vamos a estar depositando este monto que, como decía recién, duplica lo que hoy recibe un trabajador. En relación de dependencia, hasta 115.000 pesos de ingreso familiar, un monotributista categoría A, B, C y D, y aquellas personas que reciben prestación de desempleo, todas esas categorías y todas esas personas que por supuesto estén cobrando asignación familiar, ¿no? Que tengan hijos menores de 18 años.
Pero es interesante en remarcar, había leído por ahí, el trabajo conjunto con otros ministerios para que el anuncio no quede como aislado y de repente no tenga todo el efecto potencialmente beneficioso que tendría. Entonces hay un trabajo conjunto con otros ministerios para que pueda rendir más y mejor. Sí, por supuesto, tiene que ver con un gobierno que usa inteligencia común. Vale decir que cada ministerio hablamos y charlamos para que las medidas sean acompañadas por una visión, por una perspectiva que le dé integralidad a esas decisiones políticas que tomamos. Ministerio de Trabajo, ¿esto qué quiere decir? Bueno, que vemos y contemplamos antes de tomar una decisión una cantidad de datos, de indicadores de la realidad que nos permiten tomar las decisiones correctas en el momento correcto. Y esto se hace, como vos bien planteás, con la intervención de distintos ministerios y charlando con otras áreas del gobierno. Claro, seguramente. Es en este caso un beneficio hasta 115.000 pesos de ingreso. 115.000 pesos de ingreso más los monotributistas que decías, la categoría D, más las personas que tienen prestación de desempleo. Y con esto quiero decir que es importante también que son familias que ya vienen cobrando la asignación familiar, por lo tanto ya tienen un ingreso que cobran a través del calendario de pagos de nuestro organismo de ANSES, pero además que no hay que hacer ningún tipo de trámite, porque ustedes saben que cada vez que nuestro organismo participa de un anuncio o cuenta alguna medida que tiene que ver con ampliar derechos y acompañar en la calidad de vida el esfuerzo de los argentinos y de las argentinas, hay un montón de gente que viene o entra a nuestra página o se acerca a nuestras oficinas. Bueno, llevar tranquilidad, son más de 2 millones de trabajadores, 2.100.000 trabajadores y trabajadoras, decirles que no hay que hacer ningún trámite, que es absolutamente automático y que tiene que ver con esto, con estar atentos a la fecha de cobro de la duplicación del monto, porque con esa partida complementaria vamos a estar antes de que termine el mes incorporando este dinero al bolsillo de los trabajadores argentinos para que puedan estar un poco más tranquilos, que es sin ninguna duda el único objetivo de nuestro gobierno, hacer que la vida de nuestros compatriotas, de los argentinos y de las argentinas, sea un poquito más sencilla, y en eso estamos. Estamos hablando de más de 3 millones de nenes y de nenas, de adolescentes de la Argentina, que son hijos de trabajadores que salen todos los días a trabajar y a buscar su sueldo, y que el Estado considera que en función del esfuerzo que hacen tenemos que acompañarlos con este incremento del salario familiar para que puedan estar un poquito más tranquilos. Bueno, muchas gracias, que tenga buen día. Gracias, muy amable. Gracias. Hasta luego. Bueno, Fernanda Raberta, titular de ANSES, dando detalles de este anuncio de la semana anterior, que por supuesto es muy importante, ¿no? El complemento del salario familiar.